Hey parceros y parceras, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo, hoy en su podcast, en Diversia Podcast. Hoy con dos invitados súper especiales donde vamos a tocar un tema muy interesante que es la alimentación vegetariana, vegana y todo lo que estas dos personas tienen para contarnos sobre su experiencia en este mundo. Así que bienvenidos. Bueno, parceros y parceras, como se los dije, entonces hoy venimos con dos invitados súper especiales. Entonces, una de ellas es Cata. Cata es una mujer súper top en el tema de la alimentación sana. Nos va a dar trucos, recetas, mejor dicho, nos va a enseñar un montón. Bienvenida, Cata, aquí a tu podcast. Gracias, buenas noches. Hola. El otro invitado es Jason. Jason es una persona deportista que lleva ya como 4 años alimentándose de esta manera. Mejor dicho, hoy nos va a contar cómo hace para hacer ese poco de kilómetros en esa bicicleta, llevando esa alimentación, trucos, y que ha sido cambiar del mundo de carnívoro a empezar a comer vegetariano. Entonces, bienvenido, Jason. Hola. Bueno, entonces buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. Bueno, vamos a entrar en materia, lo que vinimos hoy a hablar, y es el tema de la alimentación sana, comer vegetariano, comer vegano, ya que yo creo que hoy en día, y en un país como el nuestro, como Colombia, sigue siendo un tema tabú y sigue siendo un tema muy desconocido para todos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de alimentación, vamos a los restaurantes, hoy no contamos con este tipo de alimentación en muchos casos. Entonces quiero que nos cuenten ustedes su experiencia, nos den tips, nos digan qué hacer a las personas que tomen la decisión o las que estén ya enfrentándose a este mundo como para llevar esto mucho más chévere. Entonces, primero quiero saber algo es, Cata, ¿por qué decidiste pasarte al mundo de la comida vegana? ¿Qué te llevó a esto? Nunca, bueno, primero creo que mi gusto nunca estuvo como tan inclinado hacia la carne, era más como de pollo y pescado. Siempre he hecho mucho deporte, corro y dentro de todo eso en algún momento empecé a seguir una persona que es completamente vegana y que también corría y me enganché mucho con el tema. Eh, y también, como les contaba ahorita, creo que hubo como una situación en mi trabajo, porque yo trabajo con alimentos, en donde empecé a ver como el tamaño de las pechugas que llegaban para preparar lo que se prepara donde yo trabajo. Decías, esto no es normal. Y me empezó a causar como pánico y estrés y empecé a pensar y pues ya uno empezaba a ver y a tener conocimiento pues que todo este tema de cómo se crían los pollos, la industria de la ganadería, de los cerdos, pues tiene como un tema de un manejo en su alimentación que no es tan beneficioso para nosotros. Entonces creo que hubo como ese tema por ahí que yo dije como, uy, no me gusta tanto. Y cuando empecé a seguir esta otra persona y vi que su vida era muy chévere, que corría, que trabajaba y adicional a eso que cocinaba delicioso, o sea, todo lo que publicaba en su Instagram a mí me generaba ganas de comer. Entonces ahí yo dije en el 2020, arrancando el 2020, dije como que quiero empezar a ser vegetariana. Me parecía como el paso más fácil. Y resulta que cuando empecé a hacer con ella todo el cambio, teniendo en cuenta pues que lo principal y lo que ella me dijo es, esto no va a pasar de un día para otro, esto tiene que ser un proceso y lo importante es que cuidemos no irnos al extremo y que tú no vayas a empezar a tener deficiencias en tu alimentación y que por eso vayas a empezar a sufrir cuando sales a correr, en tus tareas diarias, bueno, todo esto. Entonces eso lo hizo muchísimo más fácil y cuando yo tuve la opción de elegir, cuando tenía la opción de elegir si preparaba, digamos, para mi día el menú vegetariano o vegano, me llamaba más la atención el menú vegano. Siempre me ha gustado la cocina, entonces empecé a hacer todo lo vegano y pues nunca hice el menú vegetariano. O sea, fue El cambio directo, fue de completo. una vez, sí. Okay. También obviamente ha sido un proceso, ha sido de aprender muchas cosas, pero digamos que sí, mi cambio fue de una vez como más orientado hacia el tema del veganismo. Creo que es un camino largo, creo que
ser 100% vegano en unas condiciones como en un país en donde tú llegas a tomarte un café y pues posiblemente no encuentres una torta o una galleta vegana, sino todo es una panadería tradicional. No he llegado a ese extremo de decir no, pues me como mi galleta con mi cafecito. Hay cosas que sí ya han desaparecido por completo de mi alimentación. Entonces por eso digo que soy como vegana en construcción. Okay. Tampoco tengo afán, tampoco me estreso por no encontrar en la calle lo que yo como. Eh, entonces ahí vamos, pero es súper chévere. Me apasiona mucho la parte de la cocina, el cocinar vegano, el hacer recetas, el transformar de pronto como las recetas tradicionales a recetas veganas. Entonces poder encontrar una torta que quede divina y perfecta, pero que no tenga huevo, no tenga lácteos, no tenga azúcar. Eh, entonces todo eso como que me llama mucho la atención y, me conecta mucho. Es posible, ¿no? Y muchas Sí, veces es parece posible. que no es posible Parece lograrlo, que no, ¿no? sí. Y es muy Y es muy posible. posible. ¿En cuánto tiempo has logrado ese cambio? ¿Cuánto llevas? Yo ya llevo 3 años. Ok, 3 3 años. años. Jason. O sea, yo llevo 4 años y algo de meses, al poquito. Para mí, digamos que ese Inception nació sobre todo de empezar a ver una serie de documentales, generalmente por los de Netflix. También tengo personas que inician por ahí. Entonces, cuando veo ese impacto de, sobre todo, de la agricultura y de la alimentación para la ganadería y lo que realmente genera eso, el impacto en el medio ambiente, ahí fue como mi gran asombro, ¿no? Porque generalmente a nosotros, o yo tenía la concepción de que eso estaba más por el impacto de los combustibles, en los combustibles fósiles, que la gasolina, el petróleo, etcétera. Pero cuando veo el impacto que genera en la alimentación para la ganadería, la deforestación, eh, los temas políticos que también vienen derivados por la ganadería y más en un país como el de nosotros, yo dije, uy, como venga, aquí como que quiero hacer el cambio. Y también tengo una gran amiga que iba en ese camino. Entonces ella también empezó a enviarme muchos documentales y fue más o menos hacia finales del 2019, septiembre tal vez, que empecé a hacer el cambio y yo también hice el cambio directo. Un día dije no más, pero Sí, un día, digamos que temas como el cerdo para mí fue sencillo porque ya venía un tiempo sin comer cerdo. Y un día dije carne, pollo, pescado, chao. Y me sentí bien con eso, o sea, no me hizo falta. Y también fue como chévere porque viene una época en la que es diciembre, en la que hay reuniones familiares, el típico asado. ¿Y ahí qué hacía en esos casos? No, pues voy, preparo mis cosas. Hay una cosa que menciona Cata y es, uno empieza a ser mucho más consciente de lo que come, ¿sí? Y esa fue la gran transformación que yo siento que pasó en mi vida. Eh, Generalmente yo veía mi plato de comida pues y uno dice ahí hay proteína animal y como que te sientes completo con eso. Eh, Cuando hice el cambio para mí fue como abrirme a un mundo de posibilidades de ciertas cosas que no comía, independiente de si uno es omnívoro o tiene una alimentación basada en plantas, uno puede seguir ese camino. Entonces se me abrió para mí un mundo de vegetales que no comía, hacer mezclas, balancearlo, saber que puedes hacer cosas con distintos tipos de vegetales, frutos secos, frutas. Entonces ahí fue como mi gran cambio. Okay. Y yo creo que este tema no es, creo que el paso, y en el caso de ustedes, fue, pues de una dijeron, ¿saben qué? Vamos a arrancar por esto. Sí, Que yo creo que es el paso más difícil, ¿sí? Porque sí. yo conozco personas que han intentado hacer ese cambio y que empiezan y dicen, no, pero no, y entonces, bueno, está bien, esta semana solo voy a comer un día de carne. Y llega la siguiente semana y no, pero es que quiero carne, entonces ya son 2 días y al final no. ¿Qué hacer con este tipo de pensamiento cuando uno dice, yo quiero, Pero es que mire que yo creo que es mucho escuchar su cuerpo y también de lo que uno quiere, porque tú lo mencionabas hace un rato, no tengo afán de hacerlo.
Entonces, cuando uno persigue la moda, pues ahí como que va en contravía de algo que como que no es el objetivo. Pero lo bonito que me ha pasado a mí es que he aprendido a escuchar mi cuerpo, he aprendido como a saber qué quiero, qué no quiero, que me sienta bien. Muchas veces dejo de comer ciertas cosas o como mucho en la calle y ya siento cómo me afecta, ¿sí? Pero yo creo que para esas personas, sobre todo es como aprender a escucharse y saber como qué es lo que quiere. O sea, no está mal no serlo, es la decisión que tú tomaste. Eres consciente de eso y estás bien con eso. Que les Eh, hagan daño. sí, Y también yo creo que em, es como, yo sí creo que cuando tú empiezas a hacer un cambio en alimentación basada en plantas, tienes que encontrar un gusto por la cocina, por meterte y preparar tus alimentos. Ahí empiezas a conocer sí, qué sí, te sí. gusta, qué no te gusta, cómo lo puedes combinar, y ahí empiezas a coger también mucho gusto a ese tipo de alimentación. Si tú entras, haces un cambio a la alimentación vegana o vegetariana, encontrando que la comida te sepa carne, quédate comiendo carne, Sí, Total. eso es porque cierto. entonces vas a empezar a consumir una cantidad de productos procesados que te saben a carne, y el fin de una alimentación basada en plantas eh, es darle una mejor alimentación a tu cuerpo. En esas decisiones que nutren tu cuerpo, que te llegan, que te van a llevar a tener una mejor salud, a tener definitivamente mejores días. Y también en el camino, lo que me ha pasado a mí, que pues digamos ese no fue el motivo por el cual yo hice el cambio, pero sí tú empiezas a encontrar eh, lo que tú decías. Y yo empecé a encontrar cuando uno empieza a leer sobre lo que está comiendo, sobre todas estas cosas, porque tienes que informarte también. No es un cambio que lo tienes que hacer por moda, no es un cambio que lo tienes que hacer por lo que vi en Instagram, en TikTok, sino tú tienes que conocer qué estás comiendo, cómo lo debes hacer de manera responsable. Te empiezas a dar cuenta cómo la alimentación omnívora tiene un impacto realmente en este tema de cambio climático y todo, incluso más fuerte que lo que Sí. nosotros antes pensábamos que era el gran problema. Entonces, posiblemente el gran problema no son las basuras, posiblemente el gran problema no son las emisiones de los carros ni nada de eso, sino hay un gran problema en, en ese consumo, y sobre todo en que no nos saciamos con nada. Entonces, si yo salgo a comerme una hamburguesa, tiene que ser una hamburguesa con 3 carnes, 8 quesos, tocineta, y ese exceso ha llevado a que la industria produzca de una manera en que está acabando completamente con el planeta. Entonces empiezas a encontrar también muchas cosas que empiezan a nutrir y empiezan a hacerte ver que este es el camino. Entonces, cuando tú haces el cambio a tu alimentación simplemente por retirar la carne, y te empieza al mes, no, ya me quiero devolver. Ya quiero hacer ¿Por qué ese cambio ¿Por qué nuevamente. te quieres devolver a comer carne? De pronto porque no has leído los beneficios que tiene esta alimentación. Solamente lo has hecho por el video de TikTok, por el Sí, Instagram, por la no moda. sé qué. Eso es cierto. Has leído de pronto, o has visto documentales sobre el impacto que tiene toda esta industria sobre el planeta. De pronto no lo has hecho porque solamente te has ido dejando llevar por lo que ves en tu amigo, por lo que está como más visible, pero no has empezado a entrar en lo que realmente es todo este cambio. Entonces yo creo que tienes que meterte en la cocina, tienes que leer sobre el tema, Experimentar. y ahí empiezas a entender por qué el cambio es importante, y seguramente eso te va a dar las herramientas para decir, no, pues quiero seguir por este camino. Creo yo que es una manera. Y la otra, creo que es muy válido el tema de empezar, de pronto no hacer los cambios radicales, no a todo el mundo le funcionan, pero cuando tú empiezas a hacer tu lunes sin carne, tu viernes de vegetales, cuando un día dices voy a ir a un asado y pues hoy no voy a comer la carne,
voy a llevar mi opción Sí, vegetariana, que hay voy a ver mucha- cómo me va. Y te das cuenta que llegas y que todo el mundo es como, pero ¿qué va a comer? Pero ven, ¿y cómo lo preparaste? ¿Y cómo Y lo hiciste? ahora, ¿Me dejas probar? Ay, sí, sabe rico. Y te das cuenta que le empiezas a perder el miedo a los carbohidratos y que antes de pronto, digamos que en todas estas dietas de gimnasio y el fitness y todo, entonces te controlas, que no comas papa, que no comas yuca, y empiezas a darte cuenta que en estas dietas eso tiene cabida y te las puedes comer, y te puedes comer un poquito de arroz en el mismo plato y un pedacito de yuca y 3 papitas criollas y no te va a pasar absolutamente nada, sino por el contrario, eso es alimento para tu cuerpo y te va a funcionar. Entonces, creo que esa es la manera como de, son formas como empezar a entrar yo en creo que este mundo. viéndolo de esa manera es que uno no lo hagan por moda, porque está de moda ser vegano, ser vegetariano, sino primero como asesórense, conozcan qué es este mundo, a dónde los va a llevar, porque si hoy toman la decisión, voy a ser vegetariano, pero mañana se levantan y no tienen ni idea de qué preparar, pues de una lo primero que van a encontrar el pedazo de carne Por eso es otra vez. importante ser consciente de lo que uno está haciendo. Yo creo que la mayor apertura cuando uno hace el cambio es que uno tiene que ser consciente de que tiene que leer sobre el tema, tiene que empezar a leer sobre alimentos, saber qué alimentos de esos que te gusta, porque no es entrar a mirar a ver qué es todo lo que no me gusta que voy a comer ahora, sino es todo eso que me gusta, cómo lo puedo mezclar, qué beneficios ¿Cómo tiene, lo puedo volver? claro, qué vitaminas tiene, qué elementos contiene, de tal forma que tú puedas hacer tu alimentación balanceada, porque si no lees y si no te informas, eso sí es un problema. Por eso se terminan yendo mucho hacia las pastas o hacia las frutas o hacia los alimentos procesados, que así sean basados en plantas, lo hablábamos hace un rato, Sí. pues siguen siendo alimentos procesados. O sea, comer eso en exceso es malo. Sí. Yo recuerdo una conversación que yo tuve con mi médico personal cuando le dije que hice el cambio. Él no estaba tan de acuerdo con eso y mencionaba algo que tú decías, y es el exceso, ¿sí? Porque él me pone un ejemplo que yo generalmente también lo menciono mucho, y es uno se va a tomar un vaso de jugo de naranja, ¿no? Acabas de hacer tu entrenamiento y quiero un jugo de naranja, y él me decía, ¿cuántas naranjas se necesitan para hacer ese jugo de naranja? Entonces son 3, 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas se come usted sin hacer ese jugo? Seguramente uno con una queda saciado. Sí. Entonces, creo que hay que empezar a identificar ese tipo de cosas y ser muy conscientes y querer informarse, querer saber. El amor por la cocina creo que es muy cierto. Es muy importante. Sí, es súper importante. Yo tomé un curso en mestizo con Nando en julio del año pasado, y pues es que hay un mundo de posibilidades, hay unas Yo he cosas. visto cursos. No, y no lo sabía, es súper chévere, súper chévere. Aquí voy a aprender un montón yo también, ¿no? Aquí tienen que ir a las redes sociales de ellos, seguirlos, porque los dos suben contenido todo el tiempo y pueden enterarse mucho de sus vidas. Aquí ustedes saben que ahí van a quedar siempre para que los sigan. Seguramente más cata que yo, pero en ese fueron más o menos unas 4 o 5 clases con Nando en mestizo vegano, y es súper interesante lo que él logra y el conocimiento que él comparte y las posibilidades de lo que uno tiene que hacer. O sea, mayonesas, vinagretas, Quesos. arroces, quesos, postres, tortas, arroces, pastas. O sea, es tan chévere, y también la forma como en la que uno termina organizando su semana, yendo uno mismo, tú lo comentabas hace un rato, a Palo Quemado, por ejemplo, a decir, Es el estos son mejor mis plan. alimentos. O sea, Es el mejor plan. realmente, y Nando, por ejemplo, lo decía mucho, es como ser conscientes de lo que te comes, emplates en bonito, Todo entra por prepárese Así sea con para amor, ti. porque es para ti. Generalmente uno eso lo deja de lado porque pues me sirvo acá porque pues ya, o sea, es para mí, ya aquí no hay nadie más. Y uno sí tiene esa atención cuando está de visita o cuando uno está en un restaurante, y uno sí quiere esa atención. Pero si es para uno, entonces como que no, No lo o hace. yo lo dejaba de El lado. arroz, el huevo, Yo lo dejaba ya. de lado. Pero Sí. con Nando, por ejemplo, sí aprendí mucho a ser consciente de ese momento. O sea, a emplatarme bonito, a querer hacerlo para mí y amar ese espacio. Entonces, ese tipo de cambios son los que yo digo que valen la pena. A mí mis amigas me dicen, pero es que tú decoras todo.
Entonces yo les digo, no, lo que pasa es que ya al final uno todo lo sirve bonito porque sabe que es como esa primera intención cuando tú ves el plato, y adicional a eso cuando tú cocinas basado en plantas es un arcoíris tu plato, entonces de por sí Eso es se cierto. te va a ver lindo. Yo, yo el cambio lo hice con Silvana, que es una persona vegana y tiene una cocina espectacular. Eh, y con ella también he hecho un par de cursos y empezar a ver y a entender y empezar a probar, y sobre todo creo que uno tiene que empezar a darse esa oportunidad de probar todo, de probar esta hoja que es más dura, esta cosa que tal vez no me gustaba. A mí, por ejemplo, antes nunca me había gustado, siempre me gustaron mucho las verduras, pero yo el rábano era como súper escéptica al rábano. Y en este cambio empecé, cada vez que voy a Palo Quemado yo miro algo raro y lo meto al carro Sí, es y que investigo cómo lo puedo hacer y me invento cosas. Los cubios yo los detestaba porque siempre me los daban donde mi abuelita y eso era fue trauma de la infancia. Ahora yo compro cubios, mire cómo los preparo, le hago cubios a mi mamá y dice como, ella es del campo, y ella dice como, nunca me imaginé comerme unos cubios De así esta como usted manera. así como usted los prepara y así como usted los pone en el plato. Y así muchas cosas, entonces tú vas y encuentras las orellanas, no, o es sea, que se abre el mira, es abanico Es no tener el miedo a probar todo eso a nuevo. probar todo a eso. probar. Y también que Experimentar. muchas veces, por ejemplo, yo pienso en mi caso y digo, o sea, no me da la oportunidad de conocerlo tampoco, ¿sí? O sea, cuando yo hago el cambio veo que está todo ese abanico, pero antes de eso digo como que uno No me tampoco gusta se y lo ya, cuestiona, sí. ¿sí? O como, Sí. o uno en su rutina termina simplemente comiendo de lo mismo siempre, como que no es esa oportunidad, pero, o sea, de un momento a otro tú comes orellanas, comes, bueno, champiñones, Todos los portobelos, granos, camotes de todos los hay granos. frijoles de mil formas. Hay una mala manera de pensar y es que hoy decimos, me voy a volver vegetariano, mañana empiezo a comer solo lechuga, zanahoria y No. ya. Entonces eso también es como ese Eso shot dicen mis de amigos, ay, ¿ahora qué va a comer? ¿Solo lechuga? Sí. solo lechuga y ahora. Y lechuga creo que es lo que uno menos pone en el plato, o sea, yo... Oye, es cierto, yo casi nunca como casi- lechuga. No, yo digamos que a mí sí me gusta mucho No, la yo casi lechuga, no como lechuga. pero no es mi base, o sea, no es como mi fuente fundamental, mi alimento fundamental, no, todo lo contrario, siempre, sí, es que esto Entonces es un quitar ese mundo estigma de que espectacular. deba ser solo un plato verde porque se va a ver todo verde, porque a mí me consta, yo tengo un amigo que por ahí me ha llevado a restaurantes veganos, he comido rico, a mí lo que me ha pasado es que he comido muy rico, Sí, pero al rato ya tengo hambre. O sea, me ha pasado, y hemos comido bien, o sea, y me encantó, la verdad. Cuando la primera experiencia con el tofu, pensé que no, pero me gustó mucho. Pero yo no sé, porque mi cuerpo está acostumbrado a procesar la carne y es mucho más pesada para el cuerpo. claro. Entonces yo almorcé y a la hora, 2 horas ya tenía hambre y ya quería comer algo más. Eso sí me ha pasado. Pero bueno, entonces como consejos, ábranse ustedes a explorar. Si quieres, antes de llegar a este mundo, de decir mi alimentación va a ser de esta manera, ábranse a empezar a conocer, a preparar, incluso con su plato que tenga proteína animal, a incluir este tipo de alimentos para que luego el cambio pueda ser un poco más sencillo, solo sacando la carne y ya conociendo como más preparaciones, más alimentos y cosas que al final esto... Y también que al principio el tema tiene que ser muy sencillo. Tú logras tener una comida completamente balanceada si pones en tu plato un lunes una porción de lentejas, una porción de arroz blanco y una ensalada espectacular con muchas cositas, aguacate y algunos frutos secos. Logras tener una proteína con toda la cadena de aminoácidos que puede tener un pedazo de carne o de pollo o de pescado con solamente unir lentejas y arroz. Súper. Y algo Entonces, que no se sí, imagina. entonces tú dices, bueno, hoy lunes, ¿qué voy a hacer? Nada, me levanto, si les gusta, por ejemplo, no sé, la avena, me preparo una avena
con semillas de chía, fruticas, ahí tienes tu desayuno, al almuerzo quitas la carne y te preparas unas lentejas, una sopa de lentejas, le pones arroz, aguacate, no hiciste nada del otro mundo en el día y por la noche te haces un sándwich, una arepa, le pones vegetales salteados y ahí tuviste tu día vegano y te vas a dar cuenta que no te moriste de hambre y comiste delicioso durante el día y no hiciste ninguna receta del otro mundo, digamos que eso ya, que hacer un queso, que hacer un yogur vegano, son cosas que empiezan a llegar en el camino, pero al principio hay que hacerlo con lo que tú tienes ahí, simple, de la manera más simple. Bueno, en todo este tema de lo que he leído y conozco este tema, conozco que hay muchos alimentos de los que hablamos ahorita que son igual veganos, pero son muy procesados y que no son recomendables. ¿Cómo identificar estos alimentos? ¿Cómo saber la persona que está entrando en el mundo de ser vegano o vegetariano que estos alimentos no son buenos? Al final así digan que vienen siendo veganos o vegetarianos. Pues es que todo en exceso es malo, así sea basado en plantas. Entonces si tu alimentación empieza por voy y compro procesado, porque voy y compré la carne o todos los homólogos que hay de carne, las salchichas veganas, y te quedas con eso, pues eso va a ser malo, ¿sí? ¿Cómo lo identifica? No, eso es lo que está en la plaza, sí. Eso es lo que está empacado y está en las grandes superficies. Eso es malo, y lo que usted ve en la plaza, que usted le ve un color bonito, me acuerdo de algo y es, en una caminata a Chingaza, un guía nos decía, por ejemplo, que comiéramos más fruta, etcétera, y nos decía, la fruta donde ustedes vean que hay mosquitos, que se acerca el gusano, que no, esa es la mejor, esa es. Porque tiene menos químicos, no está fumigada, etcétera. Entonces, todo lo que tú veas en la plaza, que es multicolor, todo eso te sirve. Todo lo que veas en las grandes superficies, que está empacado, que tiene unos letreros así divinos, una marca espectacular, todo procurar no, sí, de vez en cuando uno dice, pruebo esto, y lo que yo sí hago, digamos, cuando compro esos productos es que miro los ingredientes, y ahorita sí he encontrado algunas marcas que realmente sí utilizan solo vegetales para hacer como este tema como de hamburguesitas y salchichas, son muy poquitas, y que todo lo que uno lea en los ingredientes entienda y sepa qué es. Si hay un ingrediente que uno dice me suena como aceite de carro, pues no, eso no es. Eso no lo pongo. Pero si tú lees zanahoria, garbanzo, no sé, aceite de coco, ese es, nueces, no sé qué, ese es. Ahí está. Aprender a leer etiquetas, ¿no? Nosotros sí. nunca leemos, o sea, yo nunca leía las etiquetas de un producto, el que sea. Ahora sí lo hago con más frecuencia. Y aprender a identificar como que son los nombres extraños que pueden aparecer ahí, si son beneficiosos o no, pues a la final eres lo que comes, ¿no? Entonces es muy importante saber con qué está llegando tu cuerpo. Y que yo creo que el tema de las etiquetas, de lo que tú encuentras en las grandes superficies, no solamente aplica como para un tema de una dieta vegana o vegetariana, sino para todas las dietas. En la medida en que tú identifiques alimentos que en su tabla nutricional, sus ingredientes, conoces todos sus ingredientes, esa es la mejor opción. De pronto también uno se deja llevar mucho ahora que leche de almendras, ahora tú vas y encuentras una cantidad de leche de almendras, pero pues si tú te das cuenta son esas cajas de leches, las hacen con 3 almendras. El resto es agua, estabilizantes, y por ejemplo esas también son cosas que cambian con el tiempo. Yo al principio siempre en mi mercado cajita de leche de almendras o de leche de coco, yo ya no utilizo eso. O sea, de pronto cuando voy a hacer una torta, un postre que sé que uno necesita como darle textura, lo compro, pero en mi día a día eso no existe. ¿Lo preparas tú? Lo preparo yo. Hace un año con Silvana aprendí a hacer yogur vegano y yo creo que todo lo que en mi vida he aprendido a hacer es lo más espectacular que he aprendido a hacer.
eh, es que este mundo trae muchas cosas. Por ejemplo, ahí he aprendido cómo los fermentos son súper importantes, incluirlos en la alimentación diaria. eh, entonces, hacer yogur vegano, dejarlo fermentar, hacer uno su propio pan y que crezca ahí solito, y como ni siquiera es tanto como el tema del pan, sino como esos fermentos también ayudan a, a mejorar tu digestión, a mejorar la salud del intestino. Entonces empiezas a aprender y a entender el por qué, y el por qué es importante meterte a la cocina. Y sí que o tu Saber día a quizás. día, o tienes un día que hay muchas personas que lo manejan en donde organizan toda su semana, eh, y empiezan a desaparecer de tu mercado muchas cosas. Entonces ya realmente en mis mercados las cosas empacadas son muy poquitas. Súper. Antes al principio era más porque uno, la cajita de almendras, el quesito, no sé qué, pero uno también Ya empieza a averiguar y uno ya empezaste dice a como, sacar no, eso. sí, Uno a no, sacarle, y dos, hay cosas que uno aprende a preparar que son sencillas. O sea, Sí. finalmente son son sencillas. sencillas. Miren, anoten todo esto, las personas que estén interesadas en hacer estos cambios, porque son tips muy buenos que nos hacen conocer un poco más de este tipo de alimentación para llegar a tomar mejores decisiones de cómo preparar, qué comer, qué se debe hacer. Este tema está súper interesante. ¿Saben qué? Yo quiero, ya para ir cerrando esto, ustedes dos, que son deportistas, que practican y compiten también en sus deportes, ¿qué ha sido el impacto que ha tenido la alimentación en el deporte que ustedes practican? ¿Beneficioso, da igual o cómo lo han sentido? Bueno, yo arranqué con esto en la pandemia, y pues ahí fue un momento en donde todo mi tema como de entrenamiento, yo corro, em, se frenó. Hacía lo que podía encerrada, y ya cuando empezaron a soltarnos pues uno salía a correr con tapabocas y bueno, todo este Uy, tema. sí. Eh, y vino para mí un momento en el que no volví a hacer ninguna carrera. Nunca me llamó la atención hacer las carreras virtuales que me llegaba la de medalla y salir a correr sola 21 kilómetros, a mí eso nunca me gustó. Eh, y esperé casi 2 años sin dejar de entrenar, que mi entrenador me decía, Cata, pero haz algo como para motivarte. Y yo, no, tranquilo, yo estoy motivada. No sé dónde No me sale querías la en ese motivación, momento. pero para mí Correr solo correr no era como, sí, yo no decía como si no hay una carrera y si no hago la media maratón y no sé qué, no entreno, no, siempre seguí entrenando. Entonces nunca paré de entrenar, y ahí se empezó a dar como ese cambio en la alimentación. Y yo también siempre decía como, ¿será que me voy a despencar un día de estos? Voy a Me terminar va a por dar allá, una me va a palia en dar plena algo. maratón. Uno siempre tiene como Sí. esa, y que es muy diferente entrenar al día de la carrera. El día de la carrera uno sale a dar la vida, mejor dicho, y ese día es donde uno realmente mira si todo su entrenamiento, si toda su alimentación, si todo lo que hizo funcionó. Y para mí una carrera importante vino 2 años después de la pandemia, en el 2000, hace el año antepasado, fui a hacer la maratón de Chicago. Llegué a Chicago, hice todo mi tema Era sin la primera que hacías después de la de pandemia. cambiar. Sí, tu después alimentación. Y de después haber de pandemia. cambiado la Ok. pandemia. Yo antes de la pandemia había hecho la maratón Pero de fue Berlín. algo grande. Sí, Un había cambio. hecho en el 2019, hice la maratón de Berlín, con una alimentación normal. También siempre me había cuidado mucho, y bueno, era ahí todo como súper intensa y todo el tema. Pero pues bueno, ahí vino todo esto. Llegué a Chicago, dije, bueno, voy a ver acá, pues qué voy a hacer, con qué me voy a encontrar. Estuvo perfecto, hice mi mercado, compré mi tofu, encontré mis proteínas en sachet veganas con las que pues complementaba mi alimentación. eh, Cocinaba, y cuando me encontraba con la gente con la que iba en los restaurantes donde entrábamos, sacaba mi coca como lo hago acá, normal. Y así
sido la mejor carrera que yo he hecho. O sea, sí sentiste que una mejoría. Creo que parte de mi alimentación, pues, parte de mi resultado en esa carrera fue ese cambio que hice en mi alimentación. No me morí en la carrera, entonces la logramos. Y también porque en algún momento al principio, pues sí, el cambio lo hice guiado, pero ya después como de un año empecé a hacerlo yo sola. Y yo decía, no sé hasta dónde lo estoy haciendo bien. Y bueno, creo que también desde ese momento empecé a darme cuenta que ahí hizo clic algo en mí. Yo no era ni la corredora más rápida, ni, o sea, clasificar a mí a la maratón de Boston, eso estaba por allá. Como yo te decía, yo voy a ir a Boston cuando tenga 60 años, 70 y me clasifiquen por edad. Pero ahí se dio ese tema, empezaron a cambiar muchas cosas. Clasificar a la maratón de Boston. Qué chévere. Empezaron a cambiar muchas cosas en mis entrenamientos, en mi rendimiento. Creo que ha sido parte del proceso que llevo como en el deporte, pero también creo que sí, el tema de la alimentación ha tenido muchísimo que ver. Nunca me ha pasado nada en un entrenamiento, entreno en ayunas todos los días, mis entrenamientos son muy temprano por mi tema laboral, entonces yo salgo a correr a las 4 de la mañana, ya estoy corriendo. Para mí es imposible levantarme a las 2 de la mañana para comer una hora antes, y entonces mis entrenamientos son completamente en ayunas. 3 días a la semana primero corro, luego hago mi entrenamiento de fuerza. Nunca me ha pasado nada, entonces creo que estamos bien por ese lado. Sí, no, yo ahí coincido en algo con lo que tú terminas, y es mi entrenamiento también en la semana es en ayunas. Generalmente yo no, o sea, yo procuro hacer ayuno más o menos 14, 16 horas. El año pasado tuve 2 experiencias bonitas para mí, que fue hacer ayuno más o menos por 45, 48 horas. También lo he hecho. En 2 ocasiones. Siento que también ha sido pues como parte del resultado del tipo de alimentación que llevo. Entonces, mi entrenamiento es similar, salvo cuando voy a hacer fondo, que son 5 horas montando bici. Entonces ahí sí tal vez lo que hago es banano, avena, en la mañana un tinto, amo el café, entonces un café y salgo a hacer mi entrenamiento. Por lo demás no sé, o sea, el año pasado tal vez fue el año más intenso para mí en términos deportivos. Estuve en varias competencias de ciclismo, me apunté al Tripaipa de noviembre también. Entonces, que yo haya sentido como un efecto negativo para mí, no. Aumenté más o menos masa muscular en las piernas, más o menos unos 3, 4 kilogramos, y fue una experiencia súper bonita el año pasado. Yo empecé a entrenar con mi hermano, que es preparador físico, y tenía más o menos un régimen de 5 o 6 de la mañana estar entrenando con él. Salía a hacer mi entrenamiento de bici y por las noches estaba haciendo algún entrenamiento de running o de natación hacia final de año, y pues no tuve nada contraproducente. Sí, no es que o tú sea, digas, no, yo salgo y mejor dicho, yo siento que rompo el mundo corriendo. No, logras hacer las cosas, o sea, te sientes se dan y bien, te sientes bien, liviano, sí. o sea, no es algo como que voy a romper el mundo porque soy Sí, vegetariano, no, para nada. simplemente es que puedes cumplir, y que al final, cuando te enfrentas como de pronto a esos grandes retos, no sé, como al día de la competencia, empiezan a salir de pronto numeritos y cosas, y tampoco una cosa pues exagerada, pero que te dice, hay algo que estás haciendo que no depende solo de la alimentación, pero que sí o sí, digamos que esas cosas yo creo que sí tienen un impacto. Sí, al final yo creo que sí tienen un impacto, o sea, y es gran parte de lo que nosotros comemos, pues así va a ser, o se va a reflejar nuestro rendimiento. Entonces, no es una vaina maravillosa que uno sale como que, Sí. pero tú logras hacer tu entrenamiento. Quizás las sensaciones son mejores. La sensación es Sí. mejor, te sientes más liviano. Yo puedo decir que el año pasado, con el régimen de entrenamiento que tenía, logré aumentar fuerza y logré aumentar masa muscular,
y no, que de hecho para mí eso había sido más complicado en años anteriores, pero lo logré y no tuve ningún problema, ¿sí? Eh, no he tenido lesiones, no, no es que me vaya a Calambres, desmayar, no es ni dolores. calambres, Ya se tira y me sí, va a dar. o sí he tenido un problema tal vez de un tema en la rodilla, pero es otra cuestión muscular, por no estirar, Bien. tienen que estirar y calentar en sus entrenamientos, pero nada asociado a un efecto negativo por la alimentación, y ahí es donde yo creo que pues vamos por buen camino. Ok, miren, esta conversación de hoy ha estado súper chévere, de verdad. Creo que ha abierto el mundo. O sea, ¿cuándo va a empezar su pues, cambio? digamos que vamos a empezar a hacer eso el día de los vegetales solamente. Puede empezar por ese camino. De verdad hubo tips muy chéveres. Des en cuenta que para llevar ellos su vida normal, con su trabajo, con su alimentación, con su deporte, y lo llevan bien. No es un tema que tampoco se tienen que dedicar ahora a cocinar porque va a ser 24 horas, porque Sí, tiene que no. ser. No. De verdad, qué tema tan interesante el que tocamos hoy. Los admiro porque personalmente pienso que no es un cambio fácil, ¿sí? Digamos, para mí sería un cambio fuerte el pasar. ¿Comprométase? Nos vamos a comprometer, como digo, con un día, vamos a empezar a probar esto. Muchas gracias por haber Voy a venido. empezar a ir a mis clases de cocina. Eso por ejemplo, Eso eso sí me podría gustaría. ser, sí. Sí, ahí le ponemos el pedacito de carne, pero con algo. Pero sí, chévere. De verdad que todos esos tips que nos dieron sirven como para uno empezar a abrir y explorar este mundo. Sí, De pronto olvídense tener solo como mates. la inquietud, y yo creo que también el tema, también es importante mencionar que comer basado en plantas no necesariamente es eliminar el comer carne o el comer pollo. Creo que es empezar a llenar tu plato muchísimo más de comida real, de vegetales, de frutas, de nueces, de semillas, y empezar a comer las porciones de pronto de estas proteínas animales en las porciones en menor cantidad. Claro. Empezar a hacer esos cambios en disminuir esos excesos, en de pronto no llegar a un restaurante y que sea necesario pedir la hamburguesa de tres carnes con 8 quesos, con tocineta, sino en la medida en que tú empieces a hacer esos pequeños cambios y empieces a disfrutar de tu hamburguesa siendo una hamburguesa normal, en un tamaño normal, empiezas a hacer cambios. Ahí arranca. Sí, Creo también que se- todos los sí. excesos es lo que nos ha llevado a muchas ¿A dónde cosas que estamos? Sí, a dónde estamos, sí. ¿Dónde estamos? Y yo creo también que se abre una puerta súper interesante a no considerar que estoy bien o comí bien cuando quedé saciado que no puedo más, ¿no? Ajá. O sea, generalmente nosotros comemos y comemos y comemos y comemos Hasta hasta que ya no más, y entonces quedé súper bien, Alan, ¿no? Sí. Estaba tan bueno, y ese es un cambio también súper interesante porque usted lo mencionaba hace un rato, Chaco, o sea, quedo con hambre, pero también es aprender a vivir con esa sensación de que realmente uno come bien, queda liviano y no necesariamente tiene que sentirse Tiene que estar saciado a para tope. estar bien. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias de verdad por haber venido, por habernos enseñado este tema que para muchos es muy tabú, es muy desconocido o que de verdad la tenemos cero clara. Quedan las redes sociales de ellos, vayan, síganlos, aprendan, van a subir recetas. Tú todo el tiempo has visto que subes Sí, recetas, entonces, y va a me dar gusta cursos. mucho, entonces Sí, ahí vamos a seguir está acá. todo. Sí. Ahí está Y todo. Nayis también lo van, síganlo, sube contenido en su bicicleta, bueno, hace un montón de cosas que hace, entonces síganlos, súper chévere. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. No olviden suscribirse aquí al canal, vienen súper videos de muchos temas, como saben, de este canal se habla de todo y miren, bajo hoy 3 perspectivas que quizás son diferentes en muchos aspectos, similares en otros. Entonces es eso, es a conocer mucho más de temas que no son comunes para nosotros y de verdad como que empezar a explorar nuevos mundos. Bienvenidos aquí cuando quieran Gracias. volver, están Gracias. invitados Muy y amable. muchas gracias. Chao, Gracias, cuídense, un abrazo.